damos la bienvenida a Fausto Ortiz, exministro de Economía. Fausto, gracias por acompañarnos una vez más. Está con nosotros Renato Carló, presidente de la Cámara de Pequeña Industria, y Enrique Pita, presidente de la Cámara de la Construcción. Quisiera comenzar para ustedes con la misma pregunta, y es si estamos o no en crisis, y en esto me gustaría comenzar con el sector de la construcción, que ha sido hasta hace muy pocos años, pues ha tenido un boom sostenido. ¿Estamos o no en crisis? Si lo medimos en función a la paralización de las obras, en función al desempleo que se ha generado, en función a las ventas disminuidas por parte de todos los proveedores de bienes y servicios relacionados con este sector, estamos en una grave crisis. No en una crisis, en una grave crisis, en una situación realmente apremiante de falta de trabajo, de falta de proyectos, de paralizaciones de los que ya estaban en ejecución o de detenimiento absoluto de quienes iban a iniciar proyectos de construcción. Renato, desde su sector, ¿perciben que hay crisis en el país? Bueno, si la iliquidez es un sinónimo de crisis, efectivamente hay una iliquidez enorme que no la podemos negar, y eso significa que, digamos, la gente está, digamos, con mucha cautela en qué es lo que en verdad puede pasar y qué es lo que uno puede hacer para superar esta crisis, que no se ve que fuera el final, sino más bien el comienzo de algo que va a ser muy fuerte. Fausto, ¿esto es la consecuencia de un modelo económico o sencillamente que bajó el precio del petróleo? Bueno, hay una combinación, ¿no? Uno puede combinar los impactos, ¿no? Por ejemplo, el sector de la construcción, el sector de comercio, el sector empresarial en general, está sintiendo los estragos de la caída del precio del petróleo, que se traduce en menos liquidez en la economía, ¿no? De alguna forma, eso hubiera podido ser cubierto si el gobierno hubiera tenido alguna herramienta contracíclica, ¿no? Cuando uno dice contracíclico, está hablando de que el gobierno hubiera podido sostener esa caída de petróleo simplemente gastando alguna reserva, como lo hizo en el año 2009, cuando la reserva, el país la tenía más o menos representando la reserva internacional, el 50% de los depósitos bancarios. O sea, si uno tuviera la misma proporción en reserva que la que tuvo el gobierno de 2008, que utilizó en la crisis del 2009, hoy ya el gobierno tendría una reserva, hubiera tenido una reserva de más de 15.000 millones de dólares, y con ese nivel de reserva la situación hubiera sido mucho más fácil de sobrellevar. Y hoy día estamos viendo los resultados de una falta de previsión, algo que se arranca de construir y no logra terminar su elaboración por detalles de no acumular recursos, ¿no? O sea, había un modelo que no guardó, hay un modelo que no se hizo su fondito para esto. Y no solo no hizo el fondo, sino que la pequeña cantidad de recursos que tiene en forma de reserva no lo tiene en forma líquida, ¿no? Si uno dice cuánto es la reserva internacional de libre disponibilidad a la semana pasada, estamos hablando de algo así como unos 3.500 millones de dólares. Cuando uno habla cuántos son los pasivos monetarios que tiene el Banco Central, cuando hablamos del Banco Central de pasivos monetarios, estamos hablando cuánto tiene en encaje bancario, decimos 2.500 millones de dólares. ¿Cuánto tiene de dinero en circulación estas especies monetarias, lo que son las fichas? 90 millones de dólares. ¿Y cuánto hay en depósitos del sector público? Unos 3.000 millones de dólares adicionales. Es decir, hay cerca de 6.000 millones de dólares que deberían estar respaldados, como lo estuvo respaldado este gobierno al arranque de su gestión hasta noviembre del 2008. Deberían estar respaldados por otros 6.000 millones disponibles. Pero solo tiene 3.000 porque los otros 3.000 los entregó en forma de financiamiento a largo plazo, que va a ser difícil recuperar el Banco Central esos recursos para devolvérselos en algún momento si es que los dueños de los pasivos lo requirieran. Enrique, al advertir esta situación, esta crisis, que usted la califica como grave, ¿ha habido algún intento de acercarse al gobierno, a alguna autoridad competente para decir, señores, está pasando esto, puedes voltear el volante de la economía para otro lado? Definitivamente no, fuera de ciertos diálogos de carácter operativo que se han venido dando para resolver una serie de circunstancias coyunturales, no ha habido, y yo le recuerdo que lamentablemente el presidente manifestó en alguna ocasión que no iba a dialogar con quienes habían mentido al pueblo ecuatoriano, y se refería al sector de la construcción específicamente, agregando aquello de bien hechito que no vendan casas. No hemos tenido esa oportunidad. Es lamentable. ¿Y por qué dijo eso Correa del sector de la construcción? En algún momento dado, porque quienes representamos al sector de la construcción también
argumentamos aquello de que las dos leyes estas de la gerencia y la plusvalía de alguna manera habían afectado sensiblemente a la economía y obviamente al sector de la construcción significativamente. ¿No ha habido diálogo concreto o un diálogo fecundo que haya podido cambiar la dirección económica? Sin embargo, hay unas leyes nuevas que quieren cambiar las cosas. Por un lado, vuelve el tema de la ley de herencias de la plusvalía y por otro lado hay una ley de alianza público y privado. Renato, ¿cómo ve estas dos señales por parte del gobierno? Las alianzas públicas y privadas son ¿verdad? Una proyección que difícilmente se vaya a concretar. El próximo año es un año de electorero y yo no creo que nadie que en sano juicio quiera invertir en algo que es incierto aún todavía quién va a ser el próximo presidente. En la parte de la herencia y plusvalía, más allá de lo que los abogados pueden explicar, o sea, lo que entendemos, digamos, normalmente, y hoy que lo he explicado en una parte, efectivamente es algo que asusta. O sea, si la parte de la construcción hace un efecto multiplicador, creo que es por 7, Enrique, cuando genera, digamos, las fuentes de trabajo, efectivamente lo que hace es paralizar todo. Y si se paraliza todo, o sea, en verdad no hay una credibilidad para poder seguir invirtiendo y todos con temor lo que hacemos es movernos con cautela para poder saber qué es lo que va a suceder y que sea, digamos, lo que mejor podamos asimilar nosotros también en el camino. Fausto, entonces, esta es la realidad. Hay una crisis para unos más graves, hay una actitud, digamos que poco amable por parte de Correa frente a ciertos sectores. Hubo un debate hace muy poco y tanto el exministro Pozo como el exministro Dajic hablaban de préstamos al Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, volver a nuestros antiguos acreedores debido a la situación para salir del país. ¿Ese es el camino adecuado para salir de esta crisis? A ver, yo creo que el gobierno no quiere reconocer públicamente que hay una crisis, sin embargo actúa bajo el lineamiento político de crisis, digamos, ¿no? El año 2015, el año actual, el presupuesto del Estado tenía un déficit de algo más de 5.800 millones de dólares y los números hasta el mes de octubre te dicen que el déficit está en 680 millones de dólares, cuando el año pasado, a la misma fecha de octubre de 2014, el déficit era 3.800, es decir, el gobierno ha contraído su gasto enormemente. Quizás no tanto porque el gobierno quiera contraer el gasto, sino porque no ha encontrado acceso a financiamiento. Y plantea para el año 2016 un déficit del orden de 2.400 millones de dólares, es decir, un déficit por primera vez por debajo del 5% del PIB, que fue el escenario recurrente en los últimos 3. Y entonces el gobierno está diciendo, si consigo financiamiento puedo llegar hasta 2.400 millones de dólares y está planteando una situación de contracción. Y entonces eso señala para adelante que el sector de la construcción no puede esperar que en el año 2016 la economía despierte. Seguiremos con contracción originada en el gobierno y el sector empresarial tendrá que irse acomodando a vivir en esa economía de recesión que el Banco Mundial la calificó para el año 2016 como una recesión del orden del 2%, es decir, un crecimiento negativo de la economía del orden del 2%, cuando el gobierno lo ha señalado con un crecimiento positivo y el Fondo Monetario lo ha señalado también para el 2016 un crecimiento positivo del 0.1, digamos. A pesar del endeudamiento que tengamos con el Fondo Monetario Internacional, ¿así será el 2016 de acuerdo al Banco Mundial? Es que si es que el gobierno llega a algún acuerdo con el Fondo Monetario o si el gobierno llega a recibir financiamiento del Fondo Monetario sin acuerdo, que es lo que el gobierno está planteando, pasaría el mensaje de que Ecuador puede recibir financiamiento internacional. Y si lo puede hacer, entonces llegaremos a ese déficit fiscal del orden del 2% y tendremos un crecimiento negativo en la magnitud que señala el Mundial, el banco, que dice entre 0.1% como techo positivo del Fondo Monetario y el -2% del Banco Mundial. Es decir, el año 2016 no apunta o no pinta mejor que el año 2015. Enrique, nosotros siempre decimos que de parte de la sociedad civil también debe haber propuestas, una seña, una pequeña lucecita diciendo por aquí tal vez podamos salir. En el sector de la construcción, ¿cuál es esa seña? ¿Qué debe de hacer ese sector para no frenar tan en seco como nos cuenta Fausto que estamos ya advertidos para el 2016?
Lamentablemente el sector de la construcción es la primera actividad que siente la crisis y la última en recuperarse. No es como un sector productivo que de la noche a la mañana usted puede abrir un almacén y venderlo, o tiene márgenes que pudiera decir voy a bajar de precio a lo que tengo para ofrecer en algún momento dado, tengo un colchón importante. El sector de la construcción necesita mucha confianza no solamente para que lo que produce pueda ser vendido, necesita confianza también para que el que va a comprar tenga la certeza de que en el largo plazo lo va a poder pagar. No se puede mirar al sector de la construcción aisladamente del sector industrial y comercial, por lo que estoy mencionando antes, a quién le vendo las casas. Es decir, hay una serie de circunstancias. Creo que, por ejemplo, el tema de obras financiadas con préstamos chinos pudieran hacer las empresas nacionales, en la medida en que nos paguen lo mismo que le pagan a los chinos, nos reconozcan los mismos intereses y obviamente los mismos valores que en algún momento dado están recibiendo estas empresas por hacer obras que son subcontratadas con casi un 30 y hasta un 35% con empresas nacionales. Es decir, hay una serie de circunstancias que pudiéramos nosotros hacer. Pudiéramos conseguir el capital. ¿Se refiere a empresas chinas? Pudiéramos conseguir el capital. No digo, se refiere a empresas chinas. Empresas chinas, efectivamente. Y podría yo mencionar, por ejemplo, el hecho de que la obra para control de inundaciones del río Bulubulu fue contratada por una empresa nacional casi con el 35%, por debajo de lo que se le estaba reconociendo a la empresa. Hay en este momento unas escuelas que van a ser construidas, pero yo insisto, por una empresa china que está trayendo su fábrica, pudieran hacerse por empresas nacionales. ¿Y por qué no se las hacen? Claro, ¿por qué no se las hacen aquí? Bien, se amarra a un crédito, pero los nacionales pudiéramos conseguir también los recursos, no solamente locales, pudiéramos conseguirlos externamente, pero en la medida en que las condiciones son, se nos reconozcan, se nos paguen las obligaciones, claro, ¿verdad? Se nos reconozcan los mismos valores que se le están reconociendo a las empresas. Esto es parte del endeudamiento que tenemos con China, entonces estamos amarrados a contratar empresas que nos están vendiendo las obras más caras de lo que costaría si hacen nuestras empresas nacionales. Pero si la pregunta es conmigo, o sea, el gobierno en la última información que hay sobre el último crédito chino de más de 280 millones de dólares, dice, estoy recibiendo un crédito de 280 millones de dólares para levantar toda una serie de edificios en Quito para la burocracia, digamos, ¿no? Para mover la burocracia en estos grandes centros. Entonces, haces la obra de construcción con endeudamiento externo, quizás porque lo necesitas, pero sobre todo porque tienes acceso al financiamiento chino. Claro, el sector local pudiera hacerlo. El tema es que el sector local tendría que conseguir financiamiento, pero la gran diferencia es que el chino lo puede hacer porque tiene colateral, de alguna forma, atado el tema del crudo. En cambio, el nacional se la jugaría a más riesgo y debería ser preferible para el gobierno jugársela con más riesgo en el nacional, donde el riesgo lo asume el nacional y no tiene que estar dejando petróleo en forma de garantía para seguir dando crédito y peor para construir obras que pudieran ser suspendidas, ¿no? Ahora sí, Renato. ¿Qué va a pasar con el sector que representas? ¿Cuáles son las características de hoy y qué es lo que se puede venir si las cosas no cambian? Los riesgos que pueden producir con los nacionales, como decía Fausto, efectivamente, si nosotros vamos a Quito y vamos al edificio del Cercopti, hay un letrero muy grande que dice, nosotros compramos primero lo ecuatoriano. Pero lamentablemente eso es solamente una pancarta que cubre todo el edificio que haber costado $30.000 para terminar promocionando, digamos, a nivel internacional, a través de la embajada, invitando a todos para que participen en una subasta electrónica. La famosa subasta inversa que comentamos aquí. Sí, de medicamentos. Entonces, el ejercicio es sencillo, yo no me meto en los números, porque acá está el economista, pero si el gobierno está pensando que tiene impuestos permanentes que son originados por un funcionamiento de un aparato productivo, en el momento de que se compre internacionalmente se va a dejar sin manos de obra a muchos ecuatorianos y esos no van a pagar impuestos, no vamos a aportar al Seguro Social y eso creará una crisis más aún sumada, digamos, a la que están exponiendo también Ulrike y Fausto. Es decir, que nosotros podemos fabricar y elaborar esa medicina que se la van a comprar a empresas de afuera. Sí, pero el ejercicio es fácil, o sea, no va a haber mano de obra ecuatoriana, o sea, simplemente va a haber una comercialización, o sea... No, es simplemente para explicar la pregunta, lo que hablábamos con Enrique, o sea, nosotros podemos hacer las obras de infraestructura y de construcción que se las están dando a las empresas chinas, y nosotros podemos hacer nuestra medicina y se la estamos comprando a otras empresas. Exactamente, internacionalmente. Hay alguien que se está llevando ahí un porcentaje de más, simplemente por ser extranjero, no porque sea nada ilegal o ilícito. La pregunta es adecuado
Estado es ecuatoriano trabajar así. La lógica del gobierno es, hago cierta obra con aquel que me brinde financiamiento, ¿no? Que es un poco el modelo brasilero, ¿no? ¿Por qué razón en el pasado Odebrecht y las otras empresas podían tener una importante cantidad de obras? Es porque venían con el financiamiento atado, ¿no? En muchos casos un financiamiento a niveles internacionales bastante importante, quizás en el arranque con la tecnología, pero con el paso del tiempo la gente podría decir, yo ya tengo la tecnología para hacer cierta obra. ¿Qué es lo que está pasando con nosotros? Sobre todo en construcción o en alguna parte de los laboratorios locales, pero el financiamiento sigue siendo el cuello de botella. Entonces el gobierno tiene que tratar de otorgar las mismas condiciones de respaldo para ese financiamiento para que la gente pueda tomar financiamiento internacional a largo plazo en mejores condiciones de lo que el Estado ha podido conseguir hasta ahora.